Hola a todos, fans de las series turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla porque hoy, amigos, el tema que vamos a tratar es uno que, literalmente, va a hacer que se les caiga el café, y hasta el té de la emoción. Prepárense porque hoy nos sumergimos de lleno en el apasionante universo de Tierra Amarga, y nos centraremos en la relación entre dos de sus estrellas más queridas, dos nombres que resuenan en el corazón de todos los fanáticos, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Ya sé lo que están pensando, otro vídeo sobre Tierra Amarga, pero ¿qué nos vas a contar que no sepamos ya? Pues bien, hoy les traigo un bombazo, una exclusiva que créanme, los dejará boquiabiertos. Vamos a destapar secretos, a analizar detalles que quizás hayan pasado desapercibidos, y a especular, claro, sobre la increíble química que existía, y quizás aún existe entre nuestros amados Halil y Esla. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de revelaciones y de esa chispa que solo las series turcas pueden generar. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante tema, quiero recordarles a todos aquellos que son nuevos por aquí que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Prometo traerles siempre las últimas novedades, análisis profundos y por supuesto, los chismes más jugosos sobre sus series turcas favoritas, así que suscríbanse, únanse a la comunidad y prepárense para disfrutar, no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Halil İbrahim Ceylan, el imponente y carismático Fikret Fekeli, y Esla Turkoglu, la dulce y valiente Seher. Para los fanáticos de Tierra Amarga, estos dos nombres son sinónimo de amor, de drama, de pasión desbordante y por supuesto, de una química que simplemente traspasaba la pantalla. La serie, como todos saben, es un torbellino de emociones, con tramas complejas, personajes intensos y por supuesto, esos romances que nos mantenían pegados a la pantalla, suspirando y sufriendo a partes iguales. Y hablando de romances, la conexión entre Halil y Esla, incluso fuera de las cámaras, era algo innegable. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos comenzaron a circular desde muy temprano en la serie. Desde las miradas cómplices, esas miradas que parecían decir más que 1000 palabras, hasta las risas compartidas, los momentos de complicidad que se filtraban en las redes sociales. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que algo más que una simple amistad unía a estos dos jóvenes y talentosos actores. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Fue solo especulación, producto de la emoción de los fans, o hubo algo más, algo real, algo que trascendió la ficción? Pues bien, lo que les voy a contar hoy es fruto de una exhaustiva investigación. He buceado en entrevistas, he analizado fotografías y vídeos, he escuchado rumores de fuentes confiables, y he recopilado información que, créanme, los va a sorprender. Primero hablemos de la química en pantalla. La forma en que Halil y Esla se miraban, la manera en que se tocaban, la tensión que se generaba entre ellos, todo esto era algo que honestamente, no se puede fingir. Sus escenas juntos eran, sin lugar a dudas, de las más comentadas y esperadas por los fans. La pasión, el dolor, la ternura, todo era palpable, todo era evidente. Y esto, amigos, no es solo cuestión de buena actuación. Hay algo más, una conexión especial, una sintonía que se notaba a leguas, algo que iba más allá de las palabras del guión. Era como si el fuego del amor que se vivía en la serie se encendiera también fuera de los sets. Ahora adentrémonos en el terreno de lo que pasó fuera de las cámaras, fuera de las escenas grabadas. Las redes sociales, como siempre, fueron y siguen siendo un gran aliado para los fans, una ventana a la vida de sus ídolos. Y en este caso nos han dado pistas muy interesantes, pequeños detalles que, analizados con detenimiento, nos abren las puertas a un mundo de especulaciones y quizás de verdades ocultas. En el momento en que Tierra Amarga estaba en pleno apogeo, cuando la serie era un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, Halil y Esla comenzaron a publicar fotos juntos. Fotos donde se les veía muy cercanos, compartiendo momentos de ocio, sonriendo, bromeando, disfrutando de la vida fuera del trabajo. Fotos que para muchos eran la confirmación de lo que se rumoreaba, que entre ellos había algo más que una relación profesional. Fotos que encendían la imaginación de los fans y alimentaban sus esperanzas. Pero, ¿qué dijeron ellos? ¿Confirmaron alguna vez algo? ¿Negaron los rumores? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone más interesante, donde los misterios se vuelven más jugosos. Ni Halil ni Esla confirmaron directamente una relación romántica.
Ambos mantuvieron un perfil discreto, evitando hablar de su vida privada, protegiendo su intimidad. Sin embargo, sus palabras y sus gestos, esos pequeños detalles que a veces dicen más que 1000 palabras, dejaban entrever mucho, insinuaban más de lo que revelaban abiertamente. En algunas entrevistas, se les preguntaba sobre su relación, sobre su amistad, sobre la posibilidad de que hubiera algo más. Y sus respuestas eran evasivas, con sonrisas, con guiños que parecían decir, no puedo decir nada, pero... Se elogiaban mutuamente, destacando su profesionalismo, su talento, la buena sintonía que tenían, esa conexión especial que los unía. Decían que se sentían como una familia, que se apoyaban mutuamente, que pasaban mucho tiempo juntos fuera del trabajo, disfrutando de su compañía, construyendo una amistad sólida. Y luego estaban los detalles, esos pequeños matices que para los fans más observadores, para aquellos que analizan cada foto, cada vídeo, cada palabra, eran muy reveladores. Comentarios en redes sociales que a veces eran mensajes encriptados, likes a publicaciones que parecían expresar sentimientos ocultos, mensajes que si los analizamos cuidadosamente, nos daban pistas muy claras, nos abrían las puertas a un mundo de posibilidades. Pero lo más importante, lo más impactante, lo que les traigo hoy como primicia, es lo que he descubierto sobre lo que pasó una vez que Tierra Amarga llegó a su fin. Se ha especulado mucho sobre el futuro de Alil y Sla, sobre si su relación, fuera de la serie, continuó, sobre si esa conexión que se vio en pantalla se mantuvo viva. Y lo que he encontrado es sorprendente. Según fuentes cercanas al entorno de ambos actores, personas que han compartido momentos con ellos, la conexión que surgió durante el rodaje de Tierra Amarga fue muy fuerte, muy intensa. Aunque no se oficializó una relación, aunque no hubo declaraciones públicas que confirmaran un romance, la cercanía entre ellos continuó, y aún hoy, se mantienen en contacto. Se dice que comparten momentos importantes, que se apoyan en sus carreras profesionales, que su amistad sigue siendo muy valiosa para ambos. Y aquí viene lo más jugoso, lo más inédito, la información que seguramente encenderá el debate entre los fans. Se rumorea, y digo se rumorea porque no tenemos pruebas concretas, que en algún momento hubo una relación más allá de la amistad, una relación que por diferentes motivos no llegó a ser pública. Una relación que se mantuvo en secreto, alejada de los reflectores, protegida de la presión mediática. Se dice, según estas fuentes cercanas, que ambos tenían mucho miedo a que su vida privada afectara el éxito de la serie, que el hecho de que se supiera que eran pareja pudiera generar controversia, afectar la atención del público. Y decidieron, por esa razón, mantener su relación en secreto, proteger su intimidad a toda costa. ¿Es verdad? ¿Es mentira? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, está en algún punto intermedio. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que entre Alil y Sla existió, o existe, una conexión muy especial. Una conexión que traspasó la pantalla, que se notó en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Una conexión que aún hoy, sigue siendo motivo de especulación y de admiración para los fans de Tierra Amarga. Es importante recordar que estamos hablando de rumores, de especulaciones basadas en información que he recopilado de diversas fuentes. No tenemos pruebas concretas que confirmen una relación romántica, pero sí tenemos indicios, detalles, pistas que nos hacen pensar que algo más ocurrió entre ellos. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? ¿Por qué nos interesa tanto saber sobre la vida personal de nuestros actores favoritos? Porque nos demuestra que a veces, la magia de las series turcas no solo reside en la ficción, sino también en la vida real. Que la química entre los actores, esa conexión emocional que vemos en pantalla, puede trascender la pantalla y convertirse en algo mucho más profundo, en algo que va más allá de un simple guión. Y esto, amigos, es lo que hace que las series turcas sean tan especiales, tan apasionantes, tan capaces de atraparnos en sus historias. La posibilidad de que el amor que vemos en la pantalla sea real, de que los sentimientos que se expresan sean auténticos, añade una capa extra de emoción a la experiencia de ver una serie turca. Nos hace sentir más conectados con los personajes, más involucrados en sus vidas. Nos hace creer en el amor, en la amistad, en la posibilidad de que las relaciones puedan ser tan intensas y apasionadas como las que vemos en la ficción. Y en el caso de Halil İbrahim Ceylan y Sla Turkoglu, la conexión que se percibía en Tierra Amarga era tan fuerte, tan evidente, que era inevitable preguntarse qué había detrás de esa química. ¿Era solo trabajo, solo profesionalismo? ¿O había algo más, algo que iba más allá de las obligaciones contractuales?
En resumen, hemos hablado de la increíble química entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu en tierra. Amarga, de los rumores sobre una posible relación, de las pistas que nos han dado las redes sociales, y de la supuesta conexión que, al parecer, continúa incluso después del final de la serie. Hemos analizado detalles, hemos especulado, y hemos destapado secretos que quizás desconocían. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Investigar y compartir estas historias con ustedes es mi mayor placer. Me encanta sumergirme en el universo de las series turcas, descubrir detalles, analizar cada gesto, cada palabra, y compartir mis hallazgos con ustedes, mis queridos fans. Y por eso quiero agradecerles a todos los que han llegado hasta aquí, a los que se quedan hasta el final, a los que comparten mis vídeos y dejan sus comentarios. Gracias por ser la mejor audiencia del mundo. Sin ustedes, este canal no existiría. Antes de irme, quiero recordarles la importancia de ser respetuosos. Respetemos la privacidad de Halil y Esla, respetemos sus decisiones, independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos. Lo importante es que nos hayan regalado momentos inolvidables en Tierra Amarga, que nos hayan hecho soñar y vibrar con sus personajes. Y ahora sí, antes de despedirme definitivamente, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Halil y Esla? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? ¿Qué escenas de la serie les emocionaron más? Me encantaría leerlos y conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.